Dice la Biblia así en San Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Siéntense. Bendito Dios por las palabras que ha plasmado en las Sagradas Escrituras para que el ser humano, y más aún el cristiano, el Hijo de Dios, conozca la verdad sobre el infierno. Amén, amén, gloria a Dios. Hoy en día hay una religión que no acepta el alma. Por obvias razones, si no acepta el alma, no acepta el infierno, o no cree en la existencia del alma, o no cree que el alma es inmortal. Por ende, tampoco pueden aceptar el infierno. Pero la Biblia nos habla, o el mismo Señor Jesús de su propia boca, nos habla de que hay un lugar donde el ser humano que no conoce a Cristo puede llegar a parar o llegar a ese lugar. Vamos a ver la primera palabra que aparece en la Biblia para entender más profundo sobre el tema. La palabra Seol está en el hebreo y la palabra Hades en el griego. Y en el latín se traduce como infernus o infierno. Y en nuestro lenguaje pues es infierno. ¿Qué significa la palabra infierno? Lugar donde los condenados sufren un castigo eterno. Lugar donde los condenados sufren un castigo eterno. Vamos a ver y analizar y profundizar lo que dijo Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Hoy en día mucha gente, quizás por sobrevivencia, teme a la muerte. Y teme a ciertas personas que le puedan hacer daño. Que puedan quitarle la vida. Y si es posible. Porque un ser humano puede quitar la vida, pero Dios lo tuvo que haber permitido antes. La palabra de Dios nos revela algo impresionante en este versículo. Jesús mismo les dice que no debe de haber temor en aquel que tiene a Cristo o aquel que ya tiene a Dios en su vida. No debe de haber inseguridad. No teman a los que matan el cuerpo, pero muchos le tenemos miedo al hombre. Pero la Biblia nos registra que el alma no puede matar. El alma es inmortal. ¿Quién es el que lo puede destruir quizás? ¿Quién es el que lo puede exterminar? Aún así, el alma no muere, porque el alma, al momento de que el hombre, el ser humano, muere, ¿para dónde se va? Para cierto lugar, ya sea el cielo o el infierno. Entonces Jesús dice que debe de haber seguridad en el creyente o en el cristiano, porque su vida está escondida ¿en dónde? En Cristo Jesús. Aquellos que ya tienen a Cristo no se deben de preocupar por nada, porque dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Alabado sea Jesús, porque Él vino a rescatarnos de donde estábamos. Entonces, la vida del cristiano está escondida en Cristo. Aquí encontramos una verdad absoluta, no relativa, absoluta. Que el ser humano puede quitar la vida del hombre o matar su cuerpo, pero el alma, el nefés o el nepés, nadie lo puede destruir. Solamente el que tiene el poder de destruirlo es Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Porque el alma es inmortal. Entonces, ¿pero qué significa cuando la Biblia dice, antes teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Teme a aquel, ¿a quién tenemos que temer? A Dios, que puede, finalmente es el que decide a llevarnos a dónde, si al cielo o al infierno. Tenemos que temer
a nuestro Dios. No el miedo que muchos piensan, sino el temor es reverencia y respeto a nuestro Dios. Entonces dice que Él es el único que puede quizás llevarlo a ese lugar. Pero solo Jesús tiene la facultad de destruirlo. ¿En dónde? En el infierno. Pero destruirlo no significa desaparecerlo o exterminar, sino darle el justo pago por sus obras, por lo que ha hecho. Y aquí hay dos cosas que se mencionan, hermano: alma y cuerpo. Y si usted está analizando su Biblia, Mateo 10:28, ¿dónde dice que está el Espíritu? Aquí ya no aparece el Espíritu, ¿verdad? Aquí nada más está el alma y el cuerpo. ¿Por qué el Espíritu no aparece? Porque el Espíritu se vuelve ¿a dónde? A Dios, a quien lo dio. Y eso se encuentra en Eclesiastés 12:7. Ahí nos recalca que el Espíritu se vuelve a Dios, quien lo dio. Vean lo que dice Eclesiastés 12:7. Porque el polvo se torne a la tierra como era. ¿Quién es el polvo? Nosotros somos el polvo. El polvo se torne a la tierra como era. ¿Cómo era al principio? ¿De dónde tomó Dios para formar a Adán? De la tierra, del polvo. Del polvo de la tierra. Entonces el ser humano, cuando es sepultado, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la tumba, hacia la tierra, y se vuelve polvo. ¿Y el espíritu dónde se va? Se vuelve a Dios que lo dio. Entonces, por eso Jesús nada más recalca el cuerpo y el alma. El cuerpo va al polvo. ¿Y el alma? ¿A dónde va a ir? ¿O hacia dónde se dirige? Mateo 10:28, ahí lo dice. Si no aceptó a Cristo y no sirvió a Cristo, se va al infierno. Y si aceptó a Cristo y le sirvió, se va ante la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Pero para la religión de los testigos de Jehová, el alma es una persona o individuo. Escuchen bien esto. Para ellos es una persona o individuo el alma. Entonces, si es una persona, si es un individuo, entonces, ¿por qué querrá el Señor destruir el alma y el cuerpo en el infierno entonces? ¿Se han preguntado eso? Entonces, ¿por qué el Señor querrá destruir el alma en el infierno y el cuerpo? Si el propio cuerpo o alma, según ellos, si es una persona estando muerta, ¿qué empieza a pasar con el cuerpo? Se empieza a descomponer. ¿Sí o no? Empieza en un estado de descomposición. Entonces, ¿para qué querrá Dios que vaya al infierno? Si aquí, aún mismo, aunque usted no entierra a nadie, se descompone el cuerpo. ¿Para qué entonces hablará o habló Jesús del infierno? Vean, hermanos, que es interesante analizar todos los textos. Entonces, si solito el cuerpo se va deshaciendo, ¿a qué se referirá este texto que estamos leyendo? Pero nosotros sabemos claro que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Amén, gloria a Dios. Y Dios lo quiere entero y guardado sin reprensión, si es que todavía vivimos. Él quiere las tres áreas de nuestra vida: el alma, el cuerpo y el espíritu. Dice, para que cuando Él venga, esté todo, si es que vivimos todavía. Entonces, Él quiere todo entero y sin reprensión. Porque el que vive va a ser transformado y el que muere resucitará primero. Y juntos seremos arrebatados ¿a dónde? En las nubes, en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. ¿Se dan cuenta? La palabra siempre nos indica por toda la eternidad. Y nos da la pauta de que el alma es inmortal y que hay una vida eterna con Cristo. Y otra vida eterna en el infierno. Y posteriormente en el lago de fuego y azufre. Porque el mismo infierno será trasladado al lago de fuego. Vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13 al 15. Apocalipsis 21,
20, sí, perdón. Apocalipsis 20, 30 al 15. Vean lo que nos dice, hermanos. ¿Quiénes son los encabezados en la lista de aquellos que van a ir al infierno? Aquellos que van a ir directo